Sean todos bienvenidos al ciclo de capacitaciones porcinas, bases reproductivas para una producción efectiva. En la noche de hoy le estaremos dando la bienvenida al ingeniero agrónomo Uriel Rendón, graduado en México, integrante del equipo técnico de la PIT para Latam, con 20 años de experiencia en la industria, siendo merecedor de innumerables reconocimientos a su trayectoria, así como también a su participación en múltiples congresos y trabajos de investigación relacionados con el tema porcino. De la misma manera, también posee una alta experiencia en el manejo de granjas porcinas en todas sus fases de producción. Sin embargo, se ha especializado en el ciclo de producción de la hembra porcina y en ingeniería de procesos productivos. El título de su ponencia es Selección y manejo de la hembra de reemplazo en granja. Es importante recordar que tendremos una ronda de preguntas y respuestas de 20 minutos al finalizar la ponencia del día de hoy. Además, para la siguiente ponencia se les enviará un correo electrónico de invitación para que puedan ingresar nuevamente. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto participar en este ciclo de conferencias. Para mí es una gran oportunidad de saludar a todos nuestros compañeros en Latinoamérica. Espero que sea muy provechoso para todos estas sesiones. Entonces, afortunadamente me ha tocado participar hoy con ustedes. El tema que me ha tocado es producción y desarrollo de hembras de reemplazo. Y vamos a empezar. Entonces, con lo que quiero empezar es con la descripción del proceso. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus fases? Y cuál es lo que estamos buscando dentro de este proceso. ¿Cuál es el objetivo final? Entonces, para empezar con este proceso, pues tenemos que hablar de una estructura de un hato de multiplicación. Si estamos hablando de cómo vamos a obtener y cómo vamos a producir a estas hembras de reemplazo, pues para ello necesitamos un núcleo de multiplicación. Y aquí lo tenemos. Bueno, voy a cambiar mi puntero. Permítanme. Entonces, quiero aclarar que para este caso, para esta presentación, voy a utilizar la información que hemos generado en la empresa PIC y espero que sea suficiente para dar un buen entendimiento de lo que, por lo menos en nuestra opinión, es el deber ser con respecto a la producción de hembras de reemplazo. Entonces, pues aquí tenemos, para producir las hembras de reemplazo necesitamos un núcleo de hembras. En nuestro caso, nosotros usamos una base de hembras L03, así le llamamos a las líneas, y L02. Esas son las dos líneas que usamos. Estas son algunas fotos que describen el tipo de hembras. Este es una hembra, es un macho L02, un macho L03, y estas serían fotos que describen a nuestra hembra L03. ¿Sí? Entonces, nuestra hembra Camboro, que vamos a ir a la descripción de nuestras líneas, es esta hembra que es el producto del cruce entre nuestra línea L03 con L02. En el caso de México y en la gran parte de lo que es América Latina, utilizamos como base a la hembra, como hembra a la línea L03 y como macho a la línea L02. En el caso de Brasil, es al revés, utilizan de base la línea L02 y como macho la L03. Pero al final, nuestra hembra Camboro viene del cruce de esas dos líneas. Entonces, algo que es muy importante es, bueno, partiendo de estas dos líneas, vamos a ver ahora la diferencia, que me parece que es muy importante mencionarla, que tenemos con respecto a lo que es la producción de cerdos de mercado. Entonces, en los cerdos de mercado, nosotros tenemos que a partir de un lechón destetado, va a la etapa de destete, a la etapa de finalización, tenemos su corte a mercado y su venta final. Entonces, este es el proceso general de lo que es la producción de cerdos. Sin embargo, en los sistemas que requieren producir sus propios reemplazos, es muy importante tener en cuenta que el desarrollo de estas hembras de reemplazo es diferente. Es muy parecido, pero el objetivo final es muy diferente. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas veces que yo me encuentro situaciones en las cuales las empresas que generan su propio reemplazo le dan las condiciones de crianza
en muchas ocasiones con las referencias de la información de cómo manejar a cerdos para abasto. Entonces, eso generalmente lleva a tener un sistema poco eficiente en cuanto al cumplimiento del objetivo de producir hembras de reemplazo de calidad. Entonces, para eso nosotros hemos diseñado un concepto que nosotros le llamamos el Full Value Yield, que es básicamente un sistema o un proceso en el cual podemos obtener reemplazos de máxima calidad. ¿Hasta qué momento nosotros consideramos que es la ruta del reemplazo de máxima calidad? Desde destete hasta el momento de selección. Hay empresas que el momento de selección, de la última selección, lo hacen a las 20 semanas, 22 semanas, incluso me he encontrado casos que lo hacen a las 18, pero básicamente lo que nosotros pretendemos con esta ruta es darle a esas hembritas destetadas que vienen de un cruzamiento de nuestra línea L02 por nuestra línea L03, las mejores condiciones de desarrollo para que nosotros lleguemos con el mayor material posible a lo que es la selección. Entonces, el resumen de esta diapositiva es siempre tener en cuenta que las cerdas de reemplazo no tienen los mismos requisitos de crecimiento que los cerdos de mercado. El objetivo es muy diferente. Y si nosotros en nuestra empresa hemos decidido producir nuestros propios reemplazos, es decir, no comprarlos a una empresa externa, a una granja de multiplicación externa, ya sea de otro sistema o dentro de nuestro propio sistema, tener este objetivo en cuenta, porque eso requiere que nosotros a estas hembras les demos un trato preferencial, un trato preferente. Entonces, esta es nuestra ruta general para lo que es nuestra producción de hembras de reemplazo. Vamos a ir avanzando hacia hablar de las características del sistema, pero nosotros hemos definido nuestro programa de Full Value Yield como los reemplazos que han sido producidos y seleccionados adecuadamente dentro del rango correcto para el peso de 105 a 126 kilogramos, a la edad correcta de 22 a 25 semanas, tasa de crecimiento dentro de un objetivo de 670 a 720 kilogramos por día y sin defectos físicos que puedan afectar su vida reproductiva futura. Esa es la definición de nuestro programa Full Value Yield, que parte de que tenemos una de estas hembras de genética desde el destete hasta que llegue el momento de su selección final. Si ustedes desean profundizar sobre las recomendaciones en general que nosotros damos sobre el manejo de estos sistemas, pueden encontrar mucha información en nuestra plataforma de www.peice.com. Muy bien, entonces, esta ruta del Full Value Yield, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos definidos 5 puntos para los cuales cada uno de ellos es muy importante su cumplimiento. El primero, lo que es un correcto cálculo de las necesidades que tenemos de ese flujo de producción de hembras de reemplazo. El cálculo, la modulación, que es básicamente el objetivo de inseminaciones o de cubriciones, ya sea por semana o por X periodo. Hay quien lo hace semanal, hay quien lo hace en periodos de 4 semanas, en periodos de 3 semanas, pero al final nosotros tenemos que definir esos objetivos desde el número de montas que debemos de cumplir en esos periodos, de esas montas, cuántos partos tenemos que lograr, de esos partos, cuántas nacidas vivas y de esas nacidas vivas, cuántas destetadas tenemos que lograr para cumplir el objetivo en lo que es propiamente el sitio 1, lo que es la reproducción. A partir de ahí tenemos que tener ese número claro de cuántas hembras se tienen que destetar, ya sean por semana, ya sean por los periodos que nosotros determinemos, pero siempre tener esos objetivos claros, porque son objetivos que tenemos que cumplir en el periodo que nosotros nos propongamos. A momento de destete, a momento de finalizado lo que es el periodo de destete, el periodo de engorda, hasta el momento de selección, con cuántas debemos de cumplir ese momento, ese evento, para pasar a lo que es propiamente el trabajo
de nuestra adaptación reproductiva, nuestra estimulación reproductiva, y cumplir con la cuota de hembras que tenemos que producir ya listas para inseminación semana a semana. Suelen ser números muy sencillos, con cuentas muy sencillas, pero es muy importante tenerlos en cuenta y siempre cumplirlos para que nuestro sistema siempre tenga consistencia en el cumplimiento del ingreso de las hembras de reemplazo, ¿sí? Entonces, para eso, ese cálculo es muy importante. También es muy importante estarlo revisando cada X tiempo. A mí en lo personal me gusta revisarlo en periodos de cada 13 semanas. Quiere decir que cada 4 veces al año lo revisamos por si hemos tenido algún cambio en los resultados productivos de ese núcleo, de ese grupo de hembras, si estamos teniendo más nacidos vivos o menos, si estamos teniendo más mortalidad o más pérdida en alguna de las diferentes etapas, tenemos que reajustar esos números. Y entonces siempre estarlo revisando para garantizar que al final el objetivo lo vamos a lograr. Y el objetivo es cumplir con el número de hembras de reemplazo que necesitamos ingresar a nuestro sistema de manera efectiva. ¿Cuál es el segundo punto clave? Tener una buena calidad de esas hembras de reemplazo. Para esto es muy importante definir cuál es el peso objetivo. Dentro de ese peso objetivo, cuál va a ser el peso mínimo que yo voy a considerar en una hembra que al momento del destete voy a decir si la puedo considerar dentro de mi programa o la tengo que descartar. Hay incluso aquí quien hace alguna primera selección con respecto a tetas, con respecto a hernias, les da alguna supervisión. En mi opinión, es muy conveniente simplemente tenerlo en cuenta, que no ser muy agresivo, porque eso puede acortar nuestro número objetivo de cumplimiento, ser razonable, pero hay aquí quien hace alguna revisión. Pero lo importante es tener ese objetivo claro, cumplirlo en cuanto a la calidad y en cuanto a la cantidad. Después, el tercer punto es asegurar las condiciones de crecimiento del reemplazo. Para esto es muy importante tener en cuenta cuáles son las condiciones de las áreas siguientes. La área de destete, la área de desarrollo. Es muy importante estar revisando esa modulación. Yo en lo general, hay veces que me he encontrado situaciones en las cuales lo que es nuestro punto 1 está correctamente calculado, lo que es el punto 2 está bien definido y se cumple bien, pero hay veces que las condiciones donde ponemos esas hembras en lo que es su etapa de destete, lo que es su etapa de desarrollo, no se cumplen, y generalmente lo que me encuentro es algunas inconsistencias en cuanto al área del destete. Entonces, cuando nosotros ponemos, no está bien modulado el sistema y nosotros ponemos a más hembras de lo que el sistema puede manejar, inmediatamente empieza el estrés sobre el grupo, ¿sí? Entonces eso nos lleva a tener problemas en cuanto a la eficiencia del sistema. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta que estos números que nosotros modulamos, tenemos que ver que efectivamente tenemos los espacios para manejarlos de una manera correcta. Por eso, en cuanto no les damos la manera correcta, las condiciones correctas, este punto está comprometido y nos va a pasar una factura en cuanto a la eficiencia del cumplimiento del objetivo final. Es muy importante tenerlo en cuenta. El número 4 es lograr un programa de salud exitoso. Este de igual manera es muy importante. Mientras los sistemas crecen más, se vuelve más importante, se vuelve más desafiante. Una de las cuestiones muy importantes que tenemos aquí es que necesitamos lograr que esas poblaciones, cuando ingresan efectivamente a la granja, no nos desequilibren el estado de salud y la inmunidad que necesita la granja. Entonces, para esto necesitamos un programa de salud robusto que nos vaya preparando esos reemplazos para que cuando entren estén en la condición perfecta para integrarse de una manera correcta a la granja. Y definir el proceso de selección y procedimientos de revisión de calores. Para mí, lo vamos a ver más adelante. Este tema del proceso de selección generalmente genera mucha discusión, genera mucha necesidad de información. Lo vamos a ver más adelante de manera muy superficial, pero vamos a hablar de él. Y lo que es el procedimiento de revisión de calores o lo que es su preparación reproductiva.
¿sí? Pero estos son los puntos claves en lo que esperamos dentro de nuestro programa de producción de reemplazos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una granja de 5,000 cerdas con un 55% de tasa de reemplazo. Eso que, estas condiciones que ¿qué necesidad nos generan? Es que al año nosotros tengamos que producir 2,750 reemplazos disponibles para cada año. Este es nuestro objetivo. Ahora, este objetivo, aquí tenemos dos diferentes condiciones y podemos ver que cuando tenemos estas condiciones de pérdida y estas condiciones de selección, por ejemplo, aquí tenemos un 80% de selección sobre esta disponibilidad, hace que nosotros al año necesitemos una producción de 3,770 hembras destetadas. En el momento del destete, este se vuelve nuestro objetivo para estas condiciones, para una selección del 80% y para unas pérdidas posteriores del 3%. Sin embargo, cuando nosotros le ponemos una presión del 65%, porque esa es la selección que queremos, que pretendemos hacer, o por diferentes condiciones, este número cambia drásticamente. Nos vamos a más de 1,000 hembras que nosotros tenemos que producir al momento del destete. Esto significa más montas, significa manejar más hembras al nacimiento y todas las condiciones que nos genera. Entonces, esto requiere, en mi opinión, requiere una revisión profunda en cuanto al sistema, en cuanto al objetivo y en cuanto a las características que cada empresa tiene, en cuanto a las necesidades que cada empresa y que en cada momento requiere a nivel de tasa de reemplazo. ¿Sí? Entonces, aunque esto es sencillo, muchas veces genera discusión. Cuando no lo revisamos de manera periódica, nos genera desfases porque pues las granjas cambian, tienen diferentes momentos, mejores momentos, peores momentos, y todo eso lo tenemos que tener visibilidad para irlo ajustando, porque como ven, las diferencias pueden ser muy, muy grandes. Dentro de los momentos de las granjas y dentro de los diferentes sistemas, uno se encuentra grandes diferencias en cuanto a los objetivos, en cuanto a las necesidades y en cuanto a la eficiencia de los propios sistemas. ¿Sí? Entonces, este es un punto muy importante y aquí tenemos un muy buen un ejemplo que nos da muy buena visibilidad sobre las diferencias que tenemos. Muy bien. Aquí lo que es nuestro sistema con respecto al objetivo del Full Value Yield lo debemos de medir en 6 dimensiones. Aquí tenemos que es en cuestión de edad. Aquí hablamos de cómo empezamos con nuestras cerdas recién destetadas, lo que es nuestro peso. Aquí tenemos un peso objetivo, promedio y lo que es un peso mínimo. Aquí generalmente me encuentro grandes diferencias en cuanto a lo que es el peso promedio, que dependerá de cada sistema, dependerá de a qué edad destetan, a cuál es su peso al nacimiento, cuáles son las condiciones que se dan durante la lactancia, pero cada una tiene que fijar su peso promedio, el objetivo, y cuál va a ser el peso mínimo de esas hembras. A mí me parece que este peso de 4.5 kilogramos es un buen objetivo como peso mínimo. Sin embargo, hay veces que nos encontramos sistemas que si nosotros ponemos esta medida como objetivo sin revisar el sistema antes, pues puede hacer que dejemos muchas hembras por debajo de esto. Entonces, esto, aunque siempre hablamos de recomendaciones, siempre lo tenemos que aterrizar a las condiciones de cada sistema. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de edad-peso con respecto al cumplimiento de este Full Value Yield? Es que nuestras curvas de crecimiento objetivo tengamos a una población que el 80% o más cumplen con ella o están dentro de un rango aceptable. ¿Sí? Cuando no logramos este 80%, vamos a tener muchas hembras por debajo de un peso mínimo aceptable. Y podemos hacer dos cosas. Podemos descartarlas, que es lo recomendable. Sin embargo, si son muchas, rescatamos muchas, pues puede ser que comprometa nuestro cumplimiento del número de hembras para montar de manera semanal. Entonces,
Cuando estamos por debajo de este 80%, seguramente el sistema requiere una revisión profunda para ver por qué no lo cumple, ¿sí? Con respecto al tema genético, siempre independientemente del programa que se maneje, que sea gestionado por los índices que nos genera un programa genético robusto, ¿sí? Con respecto al tema de salud, que estén libres de grandes problemas de salud y sobre todo que estén bien adaptadas a las condiciones a las que se van a enfrentar. Esto es sumamente importante, ¿sí? Y que no tengan defectos de estructura física irrecuperable. Aquí pudiera parecer obvio, ¿no? Bueno, oye, ¿cómo voy a meter una hembra que tenga rupturas abdominales o vulvas anormales? Pero la verdad es que hay veces que nos encontramos este tipo de situaciones, sobre todo cuando el programa, el sistema de producción de reemplazos no logra tener un buen equilibrio. Nos encontramos con que producen muchas cerdas de estas que no pueden eliminar, sino que les tienen que dar oportunidad, porque si no, no llegan al cumplimiento. Pero entonces, esto es lo que pretendemos de la manera en que pretendemos trabajar nuestro programa de Full Value Guild en estas dimensiones, y cada una tiene que estar definida en cuanto al objetivo que nosotros tenemos y los rangos de cumplimiento, las ventanas de cumplimiento, ¿sí? Hablando de lo que es la recría de esas hembras que son destetadas y la calidad de crianza que les vamos a dar durante esa etapa hasta el momento de selección, estas son las 4 dimensiones, ¿sí? Y pareciera que, pues oye, es hasta demasiado obvio, sí, pero tenemos que estar trabajando de manera constante en su revisión, porque como podemos ver en esta imagen, en cuanto cada una de estas condiciones no está garantizada, compromete el crecimiento del reemplazo y compromete todo el sistema. Ya no hablemos cuando están desajustadas las 4, que nos encontramos situaciones de ese tipo. Lo que pretendemos es que este periodo de crianza garanticemos que sea bajo las mejores condiciones posibles, y siempre lo estemos revisando para que el cumplimiento se dé de manera correcta, ¿sí? Hablando de lo que es las condiciones de crecimiento, pues básicamente lo que estamos hablando es la disponibilidad del alimento, que esta disponibilidad del alimento sea acorde, con una nutrición acorde a la etapa de las hembras, que siempre tengan disponibilidad de alimento, que tengamos las condiciones en las cuales todas las hembras tengan posibilidad de acceder al comedero, ¿sí? Entonces, para eso las dimensiones son la capacidad de la tolva, que sea una tolva que nos garantice que 24 horas va a tener la capacidad para las 24 horas estimadas de consumo, por si tenemos algún problema en lo que es la línea de alimentación o en el suministro de alimento, lo que es la disponibilidad lineal de lo que es la línea de comedero. Aquí lo tenemos, lo que es las recomendaciones con respecto a un comedero seco o con respecto a un comedero seco húmedo, que garanticemos esta disponibilidad. Aquí nosotros recomendamos que sea un comedero que sea considerado como con divisiones sólidas, y el ancho del espacio, ¿sí? Para que podamos garantizar que cada una de las hembras que tenemos en el corral pueda tener un acceso correcto a lo que es su alimentación. Eso con respecto a las condiciones de crecimiento. Respecto del comedero, vamos a hablar de lo que es el agua. Entonces, generalmente lo que se recomienda es que por cada 10 hembras que haya en un corral, por lo menos tengan un bebedero. Y en cada corral, sea independientemente del número de hembras que se alojen, nunca haya menos de 2 bebederos por corral. Y aquí tenemos el flujo recomendado tanto en la etapa de destete como en el crecimiento de las hembras. Y aquí tenemos algunas recomendaciones sobre las características de los diferentes tipos de comedero, que si es de tazón, que si es colgante, a qué altura debe de estar. Aquí tenemos las recomendaciones con respecto a su posición, que si está en la zona húmeda, que si está en la zona contraria, y aquí algunas recomendaciones sobre cómo estar verificando esto.
Esto, en mi opinión, se tiene que verificar de manera rutinaria, es decir, todos los días, que las cerdas tengan acceso tanto al comedero como al agua, y para eso aquí tenemos algunas recomendaciones, y aún así también tenemos muchas recomendaciones en lo que es nuestra plataforma, en el acceso de información en nuestra plataforma, que los invito a entrar y explorar ahí los recursos que tenemos disponibles. Con respecto a lo que es el ambiente de las cerdas, siempre hablamos con respecto al tema de ventilación. Aquí hay algunas recomendaciones de ventilación mínima, de ventilación máxima, de lo que son los espacios, zona de confort al momento del destete, y las mediciones que tenemos que tener para asegurar que tanto cumplimos con la ventilación mínima, la velocidad del aire no se excede de lo que es una recomendación, y que la humedad también cumple con las condiciones que deseamos, ¿sí? Aquí con respecto a la zona de destete, que también tenemos los temas de temperatura al momento del destete, y lo que es la superficie de descanso, ¿sí? Todas estas recomendaciones las pueden encontrar en nuestros materiales que están en nuestra plataforma. Con respecto al espacio vital, a mí me parece que generalmente esto lo damos por hecho que los corrales van a tener las condiciones correctas, y uno cuando lo revisa se lleva muchas sorpresas, ¿sí? Entender que al hablar de cerdas que no son igual que un cerdo de engorda, en la modulación de las hembras que pueden estar en un corral suelen ser diferentes. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Aquí tenemos las recomendaciones de espacio acorde a la etapa, aquí hablamos de la etapa de destete, aquí hablamos de la etapa de desarrollo, y aquí hablamos después de la etapa de desarrollo, o lo que sería lo que es el GDO, ¿sí? Entonces, aquí tenemos diferentes imágenes. Aquí ya cuando empezamos la exposición de macho, la recomendación es que haya 1.1 metros cuadrados por hembra, y como ven, los requisitos van cambiando, los requerimientos van cambiando, y tenemos que buscar la manera de cumplir estas dimensiones, porque si no lo cumplimos inmediatamente, el corral entra en estrés y empezamos a tener situaciones. Muy bien, perfecto. En mi opinión, tenemos, por lo menos en PIC, trabajamos con 4 criterios de elegibilidad. A mí me parece que a nivel de SLAT, el ir cumpliendo con los pesos, con el presupuesto de pesos, me parece que es el más importante, me parece que es el que nos da más luz con respecto a la calidad de crianza que le estamos dando a las hembras, y por eso hemos presentado este gráfico, el cual, lógicamente, al estar hablando de una población, pues vamos a estar hablando de una dispersión. Pero cuando nosotros tenemos una dispersión normal, le llamaría yo, que no está excedida o que no está demasiado grande, a mí me hace pensar que las condiciones que tuvieron estas hembras y la crianza que les dimos fue la correcta. Y aquí tenemos esta frase que nos describe de muy buena manera lo que estamos buscando, y es que la alta dispersión de peso en el programa de Full Value Yield podría afectar la disponibilidad de primerizas dentro de la ventana de peso óptimo. Entonces, aunque da mucho trabajo el estar haciendo mediciones de peso con regularidad, nos ayuda a ver cómo estamos logrando nuestros pesos, y esa es la relación peso-edad. En mi opinión, me parece que nos da una muy buena idea del cumplimiento que estamos logrando con respecto a la crianza de esas hembras. Entonces, los recomiendo que lo monitoreen dentro de una manera periódica. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen hasta lo que llevamos, y básicamente lo que nosotros pretendemos es que nosotros las inseminaciones que hacemos sobre nuestras hembras de genética, en términos generales vamos a hablar de líneas York y de líneas Landras, o de líneas Larwach y de líneas Landras, logremos una buena eficiencia con respecto a obtener hembras destetadas de calidad. Hembras que nosotros vamos a meter en lo que es su crianza, lo que es hembras de máxima calidad, lo que nosotros llamamos el Full Value Yield, para que desarrollemos hembras de calidad
y hembras, tengamos una buena eficiencia de hembras que son elegibles a la monta, ¿sí? Y aquí tenemos algunas recomendaciones con respecto al trabajo que es posterior al destete, a cumplir con nuestras evaluaciones. Cuando tengamos alguna desviación o veamos que empieza a haber alguna desviación con respecto a lo que nosotros esperamos, actuemos de manera inmediata y eso nos lleve a reducir lo que suele ser como los desafíos en cuanto al programa de Full Value Yield o de hembras de reemplazo de alta calidad, que tengamos demasiados pesos ligeros o demasiados pesos pesados, que se nos desarrollen vicios, que tengamos una alta mortalidad, que tengamos una alta proporción de retrasados o que tengamos limitaciones en las condiciones de crecimiento. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a pasar propiamente a el siguiente punto dentro del proceso de producción de reemplazos y que es a las 20, 22 semanas o cuando la empresa determina que ya es momento de hacer la selección, pasar propiamente a ella. Entonces, para ello nosotros tenemos mucho material dentro de nuestra plataforma que les recomendamos revisar, pero básicamente lo que nosotros pretendemos es obtener una cerda que sea equilibrada. ¿Equilibrada en qué sentido? Que sea armónica en cuanto a su crecimiento y a su edad, que tenga una buena estructura, que no tenga defectos, que no sea una hembra retrasada, que no sea una hembra con hernias, que no tenga algo que vaya a comprometer su desempeño reproductivo, ¿sí? Aquí tenemos algunas guías con respecto a plomos, básicamente la estructura, lo que es aceptable, lo que es inaceptable, pero a mí, más que hablar a detalle de lo que es una selección correcta, me gustaría que nos quedáramos con la idea de que logremos un animal equilibrado, un animal que tenga una buena estructura y un animal que nos sirva para nuestros propósitos, que es un animal que nos sirva para reproducción, ¿sí? Entonces, si gustan explorar para más material, para más recomendaciones, les repito, están dentro de nuestra plataforma, pero aquí yo quisiera quedarme más con la idea general de ser equilibrados en cuanto a nuestra selección. Yo muchas veces me encuentro en situaciones donde las empresas lo quieren hacer demasiado bien y eso me parece bien, pero muchas veces lo quieren hacer tan bien que comprometen su número de hembras, ¿sí? Las quieren seleccionar tan perfectas que, digamos, tienen para cumplir su objetivo semanal o de periodo, necesitan 100, pero como las quieren tan perfectas, se quedan con 60. Entonces, eso a nivel de selección está bastante bien, pero va a generar un desequilibrio en cuanto al sistema, en cuanto a la disponibilidad de hembras que requiere el sistema. Entonces, esto siempre ser coherente, ser equilibrado, y a nivel de selección siempre digo, si yo llego al momento de selección con 200 hembras y tengo que seleccionar 150, porque esa es mi meta semanal, pues la tengo bastante bien. La tengo bastante bien porque voy a poder descartar 50 hembras. ¿Cuáles van a ser? Las peores o las que menos me gusten o las que menos posibilidades tengan de cumplir de la mejor manera mi objetivo. Pero si yo necesito 150 y me llegan 120 por alguna situación, porque no está bien modulado el sistema o porque la eficiencia en cuanto a la crianza es baja, entonces ahí tengo un problema, ¿sí? Porque voy a tener que relajar mucho mis posibilidades de selección y ni aún así voy a cumplir con lo que es mi cuota semanal. Entonces, esto tiene que estar bien armonizado y eso es tengamos una buena posibilidad de seleccionar. Y esa selección sea siempre cumpliendo nuestros objetivos en cuanto al número de animales que tenemos y además sea coherente, sea razonable. ¿Perfecto? Respecto a la selección, si gustan ahora más adelante podemos hablar, podemos profundizar más, pero eso es todo lo que tengo yo en cuanto a selección. Muy bien, una vez que yo tengo una hembra que ya nació, que ya la desteté, que ya cumplió con mi programa de Full Value Yield, que llegó a mis 20, 22 semanas, que yo ya cumplí con un proceso de selección, lo que sigue
es que yo empiece mi preparación reproductiva sobre ese animal. Y para llegar al momento de monta, cuatro son los criterios que por lo menos bajo la perspectiva PIC se deben de cumplir. Y estos son los cuatro, lo que es edad a la pubertad, entendiendo como edad a la pubertad el momento en que me presenta el primer celo, lo cual pretendemos que sea antes de los 195 días, la edad a primera cubrición, que esté dentro de un rango de 200 a 225 días para hembras comerciales, un peso corporal que no esté por debajo de los 135 kilogramos, pero tampoco se exceda de los 160 kilogramos, y mi número de celo objetivo sería el segundo, podemos considerar un tercero si a la hembra le falta peso. Estos son mis cuatro criterios. Y por lo menos en la filosofía PIC, lo que buscamos es que una hembra que nosotros ya seleccionamos y que consideramos que es candidata para formar parte de nuestro hato reproductivo, lo que sigue es cumplir con estos cuatro criterios. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí son lo que nosotros consideramos como requisitos de la elegibilidad de la primeriza. Aquí son KPIs, esto ya está más a detalle con respecto a los parámetros, con respecto a parámetros de anteriores. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué sucede con respecto al primero, lo que es la edad a la pubertad? Y aquí la pregunta es, esta edad objetivo que nosotros estamos buscando, ¿para qué la estamos buscando dentro de ese rango? Si me puede predecir el desempeño futuro. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos unas recomendaciones en cuanto a la exposición de macho, la detección de celos y registro, que es la herramienta que nosotros tenemos disponible para esas hembras, hacerlas ciclar, para exponerlas a esa estimulación en cuanto a olor, en cuanto a sonido del macho y lograr esa expresión de celo. Nosotros lo pretendemos lograr dentro de una ventana específica, entre las 22 semanas y las 29 semanas, pretendemos que todas estas hembras cumplan con esos requisitos y de manera natural lo que es la presentación de esta pubertad, las hembras lo van cumpliendo. Alguna vez leí un documento que las cerdas en una población normal lo presentan entre 260 días y 240 días. Sin embargo, nosotros lo queremos estimular para que sea dentro de una ventana más específica y la herramienta que nosotros tenemos disponible es hacer esta exposición de macho, que es básicamente presentarle el macho a las hembras, estimularlas con un macho activo y que estas cerdas empiecen a presentarme lo que es el primer celo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas recomendaciones. Cuando iniciarlo, aquí hay empresas que empiezan incluso desde las 20 semanas, hay empresas que empiezan desde las 22, a mí me parece que también depende de cada sistema, a mí me gusta las 24 semanas, hay quien lo hace antes, y yo creo que dependerá de los sistemas, dependerá de las líneas, por ejemplo, los que usan líneas puras, a mí me parece que empezar un poco tarde ayuda un poco más. Quienes tienen líneas comerciales y que esas hembras por condiciones de buena salud, por condiciones de cumplir, garantizar su confort y garantizar su acceso al agua y a la alimentación, tienen condiciones de crecimiento muy altas, me parece que empezarlo un poco antes puede ser conveniente. Habrá que revisarlo entre cada sistema, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia, el tiempo estimado y la proporción de machos que necesitamos para hacer este trabajo? Entonces, aquí lo pueden ver dentro de nuestro manual de producción, también está dentro de nuestra plataforma y los invito a que lo revisen a mayor detalle. Aquí tenemos lo que llamamos lo que es la triada de detección de celo, lo que es las tres factores que inciden en que nosotros logremos, tanto a nivel de detección de celo como a nivel de exposición de macho, un buen cumplimiento, es lo que es tener un personal bien entrenado, celadores de calidad, o sea, machos que realmente generen una estimulación contundente, y lo que es la lectura de los signos de celo, que es lo que me va diciendo la cerda que realmente está teniendo actividad y está teniendo respuesta hacia estos estímulos que yo le estoy dando. Entonces me parece que tener estos tres elementos bien ajustados
me parece que me ayuda mucho a lograr mi objetivo, que es que la cerda me presente su primer celo antes de los 195 días. Y para eso tenemos lo que es el poder del macho, lo que llamamos el manpower. En mi opinión, mientras más machos, mejor. Aquí tenemos, y sobre todo que estén en pandilla, le llaman algunas personas, en algunos países les llama los machos en pandilla, nosotros en México le llamamos que sean machos hermanados, pero básicamente tener machos hermanados nos ayuda en mucho a generar buenas estimulaciones. Tanto aquí, por ejemplo, aquí que se están buscando celos, entiendo, ¿sí? Como para generar una estimulación efectiva en las hembras. Se recomienda altamente que sean sementales con buen líbido. Aquí tenemos algunas recomendaciones en cuanto a las características de los machos. A mí me parece que siempre pretender tener los machos de líneas Meishan es la mejor recomendación. En mi opinión, son machos que trabajan de otra manera, ¿sí? Si no cuentan con ellos, busquen la manera de tener estas líneas para recelar, me parece que son muy, muy convenientes. Y aquí algunas condiciones en cuanto al manejo. Siempre tener en cuenta que estos machos necesitamos un reemplazo periódico, así como tenemos tenemos programas de reemplazo de hembras, de igual manera necesitamos tener nuestros reemplazos de machos definidos y estar cumpliendo cada periodo que nosotros definamos. A mí me parece que dejar por año 3 o 4 veces grupos de machos puede ser muy conveniente, no menos de 3, más de 4 puede ser ya excesivo, pero siempre tener en cuenta que nosotros necesitamos cumplir con un programa de reemplazo de machos, sumamente importante. Aquí tenemos algunos datos con respecto a lo que es la exposición nariz con nariz, o que hay contacto físico o desde una cerca perimetral, y podemos ver aquí la respuesta de celo cuando a la primera semana de que hemos empezado. Podemos ver que definitivamente el contacto físico, el contacto de que el animal entra al corral, el animal corteje a las hembras, nos genera una respuesta considerablemente diferente, ¿sí? Entonces, por un lado necesitamos un macho que tenga un alto líbido, que tenga un alto poder de estimulación, y por otro lado necesitamos que tengan la oportunidad de tener ese contacto físico. Definitivamente es muy recomendable, ¿sí? Aquí tenemos algunos resultados. De igual manera, esto lo hemos estado monitoreando, y nosotros tenemos una meta de un mínimo de 90% de cerdas que nos presentan celo, el primer celo, a 195 días o menos. Y aquí tenemos, esta meta se definió cuando hicimos este estudio, y aquí pueden ver lo que es la entrada de celo de las hembras, el porcentaje que tenemos de los grupos, y podemos ver que en este ensayo se cumplió el 87.5%. ¿Sí? Lógicamente hubo cerdas que después presentaron el primero, pero nosotros lo que queremos es que se presente dentro de esta ventana, y a mí me parece que una buena meta es cumplir el 90%. Hay empresas que se ponen como meta el 95%, me parece que es aún mejor. Siempre tener en cuenta que la meta que nos propongamos, buscar los medios para lograrlo. Y esto fue los resultados que nos dio en las líneas puras, en nuestra línea L03, en nuestra línea pura. Definitivamente tiene un comportamiento diferente, y por ejemplo la meta que tenemos al día de hoy es que los grupos de líneas puras cumplan el 70% de hembras que cumplen, que presentan su primer celo a 195 días. Entonces, esta es una diferencia que a mí me parece que es muy importante tenerla en cuenta en las granjas. Si nosotros decidimos hacer nuestros propios programas de reemplazo, tener en cuenta que vamos a tener dos líneas, la hembra pura y la hembra comercial, y pues las dos poblaciones necesitan reemplazo. Entonces tenemos que modelar la línea de producción, los manejos acorde a cada línea. A mí me parece que muchas veces nos encontramos que las granjas que tienen estas dos poblaciones se ponen las mismas metas, y a mí me parece que es un approach que no es el correcto. Entender que son dos líneas diferentes, entender que las necesidades o las características son diferentes, para que las dos logren las metas específicas para cada una, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos también otra experiencia en la cual podemos ver aquí cómo se comportaron los diferentes grupos en una granja comercial de 2000 vientres. Aquí tenemos cómo se fue comportando grupo a grupo. Podemos ver que hay grandes diferencias. Esto a mí me parece que es muy interesante. Es relativamente normal. Yo pensaría que como estamos hablando de grupo a grupo de una población en particular, su comportamiento puede ser diferente, pero definitivamente lo que yo me espero es que a los 195 días, por ejemplo aquí a 200 días, tengamos un buen cumplimiento. Entonces por aquí podemos ver que todos los grupos lo cumplieron excepto dos, el 35 y el 42. Entonces aquí la pregunta que me surge es, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos o qué dejamos de hacer en estos grupos que pues se salieron de lo presupuestado, de lo que nosotros esperamos? ¿Sí? Generalmente lo que yo me encuentro es que hubo inconsistencias en cuanto al grupo. Hubo inconsistencias, pueden ser desde el momento de las montas que hicimos para obtener estos reemplazos. Sucedió algún tema que nos hizo que la calidad de estos grupos se viera comprometida. Entonces, la expresión posterior a la respuesta a la estimulación reproductiva fuera diferente, ¿sí? Es generalmente lo que me encuentro, pero esto es importante monitorearlo. A mí me gusta monitorearlo más en este sentido, grupo a grupo, porque podemos ver si lo que es la expresión se está cumpliendo con lo que es esperado o si estamos cortos en cuanto al nivel de cumplimiento. ¿Qué hacemos? Y lo que me he encontrado es que cuando nosotros detectamos que estamos teniendo un comportamiento normal, podemos no corregir, pero sí podemos recuperar el grupo hacia un mejor cumplimiento. Pero todo esto dependemos de que tengamos la visibilidad. Muchas veces nos damos cuenta ya pasado los tiempos, entonces sobre ese grupo ya hay poco que hacer, ¿sí? Entonces, siempre tener una visibilidad cerrada sobre estas situaciones nos puede ayudar mucho a corregir de manera oportuna. Sí, y bueno, ¿por qué este punto? Porque este punto lo hemos considerado, porque consideramos que es importante para dos factores, tanto para su retención como para lo que es los nacidos totales, ¿sí? Entonces podemos ver que las cerdas, mientras más tiempo pase en lo que presentan su primer celo, van a tener menor tasa de retención hasta su parto número 3. Entonces, lo que nosotros queremos es estar dentro de esta ventana, donde tenemos mayor retención de las cerdas, y ahora vamos a ver de igual manera con respecto a sus lechones nacidos totales hasta el P3, podemos ver que de igual manera las cerdas que nos presentan de mejor manera el celo temprano van a tener un mejor comportamiento, ¿sí? Entonces, por eso para nosotros es importante monitorear este parámetro. Voy a avanzar a lo que es el efecto del número de calores, otro de los criterios de elegibilidad. Y de igual manera vamos a tener un comportamiento muy parecido. Podemos ver que con respecto a la tasa de retención, vamos a tener una mayor tasa esta gráfica es de tasa de parto, ¿sí? Vamos a tener una mayor tasa de concepción y una mayor tasa de partos con respecto a las cerdas que se inseminan en el ciclo 2, digo, en el celo detectado número 2, vamos a tener un mejor desempeño, ¿sí? Entonces, por eso es deseable que nuestro sistema se ajuste a que el crecimiento, la edad a la que se dé ese crecimiento y el número de celos, la expresión de pubertad y el momento de inseminación se dé al segundo celo, porque hemos visto que hay una mayor tasa de aparición, una mayor tasa de concepción, una mayor tasa de aparición. De igual manera vamos a ver que hay una mayor tasa de producción de lechones, ¿sí? De lechones medios a nivel de nacidos totales. Entonces, por eso consideramos que es importante que nuestro sistema se ajuste a que las cerdas vayan entrando con estas características, entrando a su ingreso a esquema reproductivo bajo estas características. Aquí lo podemos ver a nivel de retención 3, podemos ver que las cerdas que se inseminaron en el ciclo 2
tienen mucha mejor retención con respecto a las que se inseminaron al primer celo detectado, ¿sí? Entonces, por eso es considerablemente importante. Aquí lo vemos con respecto a los lechones nacidos totales. De igual manera, son las cerdas que mejor se desempeñan, por eso es importante. Muy bien, voy a avanzar a lo que es a lo que respecta al tema de la edad. ¿Sí? Entonces, de igual manera, podemos ver que las cerdas que se inseminan dentro de la ventana esperada, que es dentro de los 220 días, van a tener una mayor tasa de retención dentro del sistema. Y de igual manera van a tener un mejor comportamiento a nivel de nacidos totales. Por eso nosotros nos referimos que el objetivo que tenemos a nivel de ventana de edad esté dentro de los 200 a 220 días. Con respecto al efecto del peso al servicio, bueno, aquí tenemos una imagen de... entendemos que llevar mediciones de manera frecuente puede volverse mucho trabajo, puede volverse incluso estresante para las cerdas cuando tienen que caminar mucho hacia la báscula o cuando no tenemos una buena báscula que nos permita mantenerlas alojadas ahí. Entonces, lo que hemos encontrado es que el uso de cintas ométricas puede ser una muy buena alternativa para llevar estos monitoreos de peso. Entonces, aquí están con respecto a lo que son las recomendaciones de cumplimiento de nuestras cintas ométricas, el indicador que nos dice la distancia tanto medida en pulgadas como medida en centímetros con respecto al peso corporal estimado, ¿sí? Y nuestra recomendación de evitar servir en este celo o servir en este celo también. Aquí tenemos lo que es la cinta, la que tenemos más actualizada, es una cinta de flanco a flanco. Anteriormente usábamos una a la altura de la cruz, también me parece que era muy funcional. Esta me parece que es más funcional, y al día de hoy la tenemos recomendada para su uso. A los que dentro de los oyentes que estén y que tengan genética PIC, se pueden acercar con su distribuidor si no la tienen para que se las facilite, ¿sí? Pero definitivamente lo que pretendemos es que se hagan monitoreos de peso para ver cómo está nuestro cumplimiento, cómo va nuestra relación edad-peso, para ver si nuestro sistema está cumpliendo con producirse hembras de calidad. Y aquí tenemos con respecto al peso estimado de servicio, podemos ver que si bien no hay una gran diferencia a nivel de la tasa de concepción y a nivel de la tasa de parición, sí vamos a tener diferencia con respecto a lo que es la tasa de retención. Una cerda, mientras más pesada se insemine, va a ser más probable que tenga una vida productiva menor. Entonces, por eso es sumamente importante el cumplimiento de esta condición. Vamos a ver este gráfico. De igual manera, cuando se insemina, aquí podemos ver lo que es el número de lechones por camada parida, que aquí podríamos decir, oye, pero mientras más pesada, más lechones nacidos totales me da. Sí, pero se compromete su retención. Entonces, por eso es sumamente importante no excedernos de esta ventana. Muy bien, aquí vemos vemos cómo estas hembras, lo que nos da a nivel de lechones nacidos totales hasta P3, podemos ver que en respecto a lo que son las hembras Camboro, no hay diferencia de lo que nos pueden dar dentro de esta ventana de peso o inseminadas más tarde. Sin embargo, a nivel de retención sí tiene un impacto considerable. Entonces, por eso es importante cumplir con esa ventana de peso. Muy bien, entonces hablando de ganancia diaria de peso, podemos ver aquí con respecto que las cerdas que nos presentan una mejor ganancia diaria de peso definitivamente nos va a dar mayor cantidad de lechones nacidos totales. Por eso es muy recomendable darles un periodo de crianza con las mejores condiciones para que nos puedan expresar esa mejor ganancia diaria de peso. Y uno lo ve cuando llega al momento de selección y al momento de preparación reproductiva, las cerdas que llegan en mejor condiciones son las que mejor presentan las que más pronto presentan el celo y las que
cumplen de mejor manera los criterios de elegibilidad. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Muy bien, esto es lo que yo les tenía preparado como material. Me parece que me ajusté muy bien al tiempo. Y simplemente dejarles esta reflexión que siempre debemos de buscar nuevas oportunidades. Los invito a que revisen estas condiciones, estos objetivos dentro de su granja, vean el cumplimiento que están teniendo de ellos y cuál puede ser la mejor estrategia para tener el mayor cumplimiento de los requisitos y tengan sistemas armónicos. ¿Sí? Entonces, de mi parte, esto es lo que les tenía para presentar. Voy a revisar mi WhatsApp para ver si me han enviado preguntas. Yo estaría listo para preguntar. Así es que si gustan hacer preguntas, adelante. Excelente ponencia. Iniciamos con la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien. Tengo aquí las preguntas. Tengo aquí la primera pregunta. Dice uno, ¿usted no cree que a mayor presión de selección nos daría las mejores hembras de reemplazo? Sí, definitivamente sí, coincido con eso. Si nosotros le metemos mucha presión de selección, digamos, tenemos 100 hembras y vamos a meterle presión de selección al 30%, vamos a escoger las 30 mejores, definitivamente vamos a tener muy buenas hembras, definitivamente. Mi punto es que esto tiene que estar equilibrado con el cumplimiento de hembras que necesita mi sistema. Vamos a poner el mismo ejemplo. Si yo le pongo esa presión, tengo 100 hembras disponibles y quiero elegir las mejores que van a ser 30, pero la necesidad de mi sistema son 60, pero yo nada más voy a meter esas 30 porque considero que son mis mejores hembras, y es que lo son, yo voy a generar un desbalance en cuanto al requerimiento de mi sistema. Y eso me lo va a cobrar. Entonces, sí, coincido en que sí, efectivamente, meteríamos las mejores hembras, pero eso tiene que ir de la mano con las necesidades de mi sistema, ¿sí? No puedo no cumplir con mis presupuestos, porque eso al sistema lo va a afectar. Espero haber respondido la pregunta. Pregunta 2. En el manejo reproductivo de la hembra de reemplazo, ¿en qué momento deberías de exponerlas al macho? Muy bien. La última recomendación que nos da nuestro manual, que es el manual del 2020, o sea, ya tiene unos pocos años, la daba a las 24 semanas. Como les decía, a mí me parece que esta es una respuesta que tiene que ser revisada en el sistema, por lo menos con hembras PIC, lo más regular que veo es que esté entre las 22, las 23 semanas, algunos a las 24. Hay veces que me encuentro sistemas que lo hacen desde la semana 20 y una vez me encontré uno que incluso lo hace desde la semana 18. A mí me parece que estar dentro de las 22, de las 24, me parece que es la ventana correcta. Hay que verlo acorde a las condiciones del sistema, acorde a las condiciones de crecimiento de esas hembras y acorde a los objetivos específicos de las granjas. Lamento no dar un número exacto, pero me parece que depende más bien del sistema, ¿sí? Muchas gracias por la pregunta. Pregunta 3. En la selección de las primerizas, ¿podemos también evaluarlas horizontalmente y verticalmente? Definitivamente sí. No profundicé mucho por selección porque yo quise hablar más bien del sistema de producción. Dentro del sistema de producción, la etapa de reemplazo es de la selección. Es una etapa de ese proceso. En nuestra plataforma pueden encontrar mayor información. Los invito a que la revisen, pero no sé qué entender por horizontal y verticalmente. A nivel de especialistas en selección, ellos manejan un concepto que a mí me gusta mucho, que es revisarlas en estática y en dinámica. En estática significa que el animal de pie y sin movimiento, revisar lo que son sus condiciones de aplomos, de pezuñas, de tetas, que el crecimiento sea armónico. Me parece que es muy conveniente ver que sea un animal que se pare bien, que esté bien aplomado, que sea armónico en cuanto al fenotipo que estamos buscando, y de igual manera, en dinámica, que sea un animal que camine de manera coordinada,
que no tenga caminados raros, vamos a llamarlo, porque eso significa que la estructura puede no ser la mejor, ¿sí? Entonces, voy a entender que horizontalmente y verticalmente se refiere a verlas de costado, ver que la manera en la que se plantan o que se paran sea armónica. Verlas verticalmente se refiere a revisarlas de aplomos, desde la vista posterior y desde la vista frontal. Yo creo que sí, es muy conveniente, pero también de igual manera entender que el concepto de selección ayuda mucho a verlos tanto en estática como en dinámica. Sí, espero haber ayudado con esa respuesta. Pregunta 4, excelente, muchas gracias. Doctor, se habla de que el berraco le transmite ciertas características heredables a las hijas que serán futuras reproductoras, como el número de tetillas del padre y que sean libres de hernias. ¿Qué opinión le merece? Muy bien, a nivel de tetas, definitivamente en los programas de selección están contabilizadas, se contabilizan el número de pezones que van a tener los machos por seleccionar. Me parece que es un punto muy importante. Yo cuando empecé en esto, el objetivo era que las cerdas tuvieran 12 pezones. Actualmente el mínimo aceptable es 14 y yo creo que ya generalizado tenemos reemplazos que cuentan con 16 y de manera muy común 17, 18. ¿Sí? Entonces, sí es un punto muy importante. Me parece que todos los programas han sido muy responsables en cuanto a eso y definitivo, si tenemos más lechones nacidos totales, más lechones nacidos vivos, pues necesitamos más pezones. Entonces, en este punto sí creo que las empresas han sido muy responsables y que sean libres de hernias. Definitivamente también, yo generalmente cuando he tenido problemas de hernia, solamente recuerdo que una vez lo pudimos relacionar con un macho, porque generalmente cuando he tenido situaciones de hernias, muchas cuestiones son de manejo, pero sí definitivamente los programas genéticos lo consideran, los programas genéticos serios me voy a permitir decir, porque creo que también hay muchos programas genéticos, no voy a decir que no son serios, pero sí creo que a nivel, si tienen poca población, son muy limitados en cuanto a estas características, en cuanto a estas condiciones. Pero yo creo que las empresas serias han tenido, o bien establecidas, han tenido un buen approach con esto. Yo en lo personal solamente me he encontrado un par de situaciones en las cuales la condición de hernia sí era atribuible a un par de machos. Las dos de manera, a nivel de años, muy separadas. Generalmente me he encontrado con que se debe más a situaciones de manejo. Muy bien, buenas noches. Una pregunta, ¿cuánto es la cantidad de partos que puede tener una cerda para ser reemplazada? Muy bien, es una buena pregunta. Muchas gracias, voy a tratar de responderla. Más bien, yo lo que quisiera, lo voy a tratar de responder en el sentido en cuál es mi expectativa que yo tengo de que una hembra me cumpla cuántos partos. En mi opinión, lo que yo me esperaría es que yo pueda producir hembras de reemplazo y tenga sistemas a los cuales yo les pueda sacar a cada hembra 5 partos. ¿Sí? Para mí, ese sería el objetivo general. Ya a partir de ahí, pues entran muchas condiciones de acuerdo a las expectativas que tiene la granja en cuanto a los objetivos que tiene de parámetros de producción. Aquí me parece que mucho depende de la presión que le ponemos a la eliminación de hembras. Pero para mí a nivel general yo me esperaría que una hembra que yo tuve que trabajar mucho tiempo, porque producir las hembras de reemplazo económicamente es costoso y a nivel también de sistemas es demandante. Entonces, tratar de que los sistemas cumplan con que las hembras de reemplazo lleguen nos den 5 partos. Sí, para mí ese sería el objetivo. Pero es una pregunta que tiene muchas aristas, porque ahora mismo en la actualidad creo que las tasas de eliminación dependen mucho del cumplimiento de los parámetros productivos. ¿Sí? A mí me parece que un sistema de producción virtuoso logra empatar las dos condiciones. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es la raza con mejor habilidad materna y camadas numerosas? Mira, pues yo te puedo hablar de las PIC. Considero que tienen muy buena habilidad materna y tenemos camadas numerosas. O sea, yo ya empiezo a ver de manera consistente
17.5 nacidos totales, con muy buena capacidad de lactancia. Eso es lo que yo te puedo decir. Muchas gracias por la pregunta. Hola, en 3, ¿qué capacidad de peso se considera una pérdida de equilibrio que disminuye la capacidad de apareamiento y gestación? Perdón, creo que no estoy entendiendo la pregunta. Voy a volverla a leer. ¿Qué capacidad de peso se considera una pérdida de equilibrio que disminuye la capacidad de apareamiento o gestación? Mira, con respecto a la hembra PIC, definitivamente lo que buscamos es que ninguna hembra se insemine por debajo de 135 kilos y el menor porcentaje posible se insemine arriba de 160. Esto, dado que la genética ha venido mejorando y tenemos hembras que cada vez tienen mayor ganancia diaria, la verdad es que hay condiciones donde se vuelve muy desafiante cumplirlo. Pero definitivamente al día de hoy la recomendación es que las hembras las insemines no menos de 135 y no más de 160 kilogramos con respecto a hembras comerciales, porque con respecto a hembras puras, con respecto a nuestra hembra L03, esa condición cambia, se incrementa ligeramente, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando se habla de retención a paridad 3? Se refiere a que de 100 reemplazos que nosotros inseminamos por primera vez, ¿cuántos de ellos van a llegar hasta entregarme un parto 3? ¿Cuántas van a tener un primer ciclo? ¿Cuántas van a tener un segundo ciclo? ¿Y cuántas van a llegar hasta ciclo 3? Al día de hoy, con las demandas que tiene la industria en cuanto a productividad, lo que nos estamos encontrando es que hay un descarte considerable de cerdas P1, P2, que no llegan a pico de producción. Y lo que nosotros queremos es que todas las hembras que ingresemos a los sistemas lleguen hasta pico de producción en el parto 3, parto 4. Entonces, por eso es un parámetro que últimamente ya tiene unos años que estamos revisando, porque queremos que todas las hembras de reemplazo que entren a los sistemas, por lo menos nos lleguen a cumplir con un parto número 3. ¿Sí? Si se deja pasar 2 celos la siguiente pregunta es, si se deja pasar 2 celos a las hembras seleccionadas, ¿puede esta tener una eficiencia al momento del parto o no importa si se sirve al primer parto? Muy bien. Nosotros, ¿por qué pretendemos inseminarla en el segundo celo y no en el tercero o no en el primero? Voy a regresarme a esa diapositiva. Con respecto al número de celos, ¿sí? Con respecto al número de celos. Entonces, aquí tenemos a nuestras hembras que son inseminadas al primer celo, al segundo celo y al tercer celo, ¿sí? Entonces, como puedes ver, lo que fue un estudio muy grande, me parece que fueron como 30,000 inseminaciones, o sea, fue un estudio muy grande, y la información que nos arrojó ese estudio es que las cerdas que se inseminan al primer celo, aunque tienen una buena tasa de concepción, no tienen la mejor tasa de parición, ¿sí? Por el contrario, las cerdas que se inseminan en el segundo celo tienen una buena tasa de concepción y una buena tasa de parición. También las que se inseminan en el celo 3. Ahora, ¿qué sucede o por qué se recomienda el segundo y no el tercero? Porque por lo menos en la genética PIC, si tú tienes una cerda que tiene un crecimiento esperado, si la inseminas al tercer celo va a ser una cerda que va a estar por arriba de los 220 días de edad y seguramente va a estar por arriba de los 160 kilogramos. Entonces, lo que nos dice el peso es que si inseminamos cerdas pesadas, también comprometemos su tasa de retención. Entonces, como ven, todos estos parámetros van pensados o están encaminados a que sí logremos la mayor productividad de las hembras, pero también tengan mayor duración dentro del esquema de producción. Entonces, por eso nosotros recomendamos al segundo celo. ¿Qué me encuentro con granjas que cumplen con los demás requisitos, pero que inseminan una alta proporción de hembras en su primer celo? Es porque el programa de estimulación reproductiva, lo que es
lo que es hacer las cerdas entrar en pubertad, tiene oportunidades. Entonces, las cerdas van presentando el celo más tarde, de manera que pasa lo mismo. Si son cerdas que ya tienen cierta edad, arriba de los 210, 215 días, si yo me espero al siguiente celo va a pasar lo mismo, van a ser cerdas ya muy pesadas. Entonces, las tengo que inseminar en ese momento, pero es porque yo no cumplí con mi cuota o mi meta de llegar al 90% de cerdas que me presentan el primer celo antes de los 195 días. Es un desequilibrio que tiene el sistema y que hay que corregir. Muy bien, voy a pasar a la siguiente. Buenas noches, ¿cómo sincronizar el celo de las hembras primerizas? Muy bien, mira, está este producto de Altrenogest, que me parece que funciona muy bien. Hay algunas marcas comerciales, me parece que todas funcionan. Hay una que me parece que funciona mejor, pero básicamente es usar este producto en el cual tú usas el producto ciertos días. Esto sirve para frenar la salida en celo de la hembra. No hay ningún producto que lo adelante, pero estos productos frenan la expresión y de esa manera tú puedes programar que la cerda salga en celo cuando tú la necesitas. Todos estos sistemas, todos estos productos funcionan a partir de la información del primer celo. Por eso, si tú no tienes un buen programa de inducción a la pubertad de las hembras, que te dan el primer celo, no te recomiendo usar estos productos. Si tienes un buen programa de inducción a la pubertad, estos productos funcionan perfectamente. Hay que llevar cierto orden, hay algunas herramientas, bueno, yo tengo algunas herramientas diseñadas en Excel para usar la menor cantidad necesaria y que sea exitoso, que las cerdas te salgan en celo cuando tú quieres, ¿sí? Entonces, pero en términos generales, el producto funciona, ¿sí? Tengo otras 7, no sé cómo estemos de tiempo. Si gustan, podemos avanzar con más preguntas. Más bien ustedes me dirán si respondemos más preguntas o cerramos la reunión. Podemos responder 2 preguntas más. Sí, con gusto. Y las demás serán enviadas mediante correo. ¿Le parece, profesor? Perfecto. Sí, muchas gracias. Las estoy esperando. Sí, ¿me las va a enviar Milagros o me las va a dar? ¿Me las va a decir? Sí, se las voy a enviar. Deme un momento. Sí. Aquí las tengo. Buenas, ¿cómo trataría la hernia? Bueno, hay quien hace cirugía, hay quien hace algunos manejos. A mí me parece que una hembra que es herniada tiene que ser descartada, ¿sí? Entonces, sí. Disculpa, esta no te puedo decir más, pero básicamente mi opinión es que si tú tienes una hembra que pretendes usar como reemplazo y está herniada, habrá que ver qué tamaños de hernias, pero básicamente es una razón de descarte y yo creo que no vale la pena retenerla así. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Si puede un lechón macho montar a 100 hembras, porque aquí máximo son 30 para que salga con una buena genética. No sé, no, disculpen, no estoy entendiendo la pregunta. Ya, creo que ya. Muy bien. Si te refieres a una relación de un macho a 100 hembras por temas de inseminación artificial, yo creo que estamos hablando de 2 cosas distintas. Estoy entendiendo cómo que viste la relación de 30:1 con respecto a la inducción de celo. Aquí lo que manejamos es que la relación de machos que tú usas en corrales para inducir el celo sea máximo una relación de un macho por 30 hembras en corral. Y esa es la relación máxima. Pero también, y estamos hablando solamente de machos celadores, machos que no se pretende utilizar ni para producción de semen ni para montas,
¿sí? Estamos hablando meramente de machos celadores que lo que queremos es que nos ayuden con nuestra estimulación reproductiva, pero que de ninguna manera se van a utilizar como reproductores, ¿sí? Entonces, ahí usamos una relación de un macho por cada 30 hembras a estimular. Es la relación mínima. A mí en lo personal me gusta usar por corral por lo menos 2 machos para que las hembras tengan variabilidad en cuanto al estímulo y o sea, menos de esta relación, una relación de 1 a 15, 1 a 20. Al final lo que nosotros queremos es que cuando metemos un macho a corral, ese macho genere una alta estimulación. Cuando nosotros metemos un solo macho a un corral muy poblado, generalmente no hacen un buen trabajo. Son muchas cerdas las que se le acercan y puede incluso a sentirse agredido, no lo sé. Hay machos que incluso los ves con miedo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con una relación de 1 a 30 máximo al momento de meter machos a un corral de cerdas para ser estimuladas reproductivamente, no para ser montadas. ¿Sí? No sé si entendí bien la pregunta, pero esa sería mi respuesta. Y eso sería todo de mi parte. Agradecemos su ponencia, ingeniero, realmente excelente. Nos vemos hasta la próxima ponencia el día viernes 26 con el título Factores que afectan al comportamiento reproductivo del macho. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Pues permítanme, muchísimas gracias de mi parte. Ha sido un placer y espero que la información que compartimos el día de hoy sirva de algo a los compañeros. Encantado en conocerlos y encantado en responder sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, un placer. Feliz noche para todos. Feliz noche.